Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro ángel volando por en medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía radial, reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor Ernesto Farga, quien por la bondad de nuestro Padre Celestial nos permite seguir disfrutando de salud y vida, y podemos iniciar hoy la programación esperando que todo cuanto podamos compartir sea realmente de bendición para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita bondad me permites poder iniciar esta programación que dejo en tus manos para que tú me des discernimiento de lo alto para poder desarrollar este tema, esta meditación, que tu Ruay siga haciendo la obra con cuantos corazones puedan estar en estos momentos en nuestra sintonía radial y que sea aceptada y de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Hoy, miércoles, es un día que lo dedicamos a la oración. Vamos a estar orando por usted si siente deseos de que oremos por usted misma. Para ello, debe usar nuestras vías de comunicación, concretamente nuestro celular, más 54 11 3865 8759 y enviarnos un mensaje de texto para que a la conclusión del programa podamos estar orando por usted. Como es un día dedicado a la oración, es importante que podamos entender precisamente eso, la importancia de la oración. ¿Cómo debemos orar? ¿A quién debemos orar? ¿En el nombre de quién deben ser hechas las oraciones? Y vamos a ver si por la gracia de nuestro Padre Celestial podemos responder a estas tres preguntas para que podamos tener la forma correcta de orar, para que a su vez puedan ser también escuchadas y respondidas. La primera pregunta es, ¿cómo debemos orar? Bueno, hay varias formas de orar. En tu habitación, caminando, oyendo por la carretera, trabajando, en la iglesia, en un lugar de culto o visitando un hogar. Por lo tanto, hay varias formas en las cuales uno puede orar. Es evidente de que en la habitación podemos orar de rodillas y además mentalmente, en secreto. Lo hallamos en Mateo capítulo 6, versos 5 y 6. Y leemos así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es evidente, pues, que la misma majestad del cielo, el mismo Creador, el mismo Redentor, el mismo Hijo de Elohim, nuestro único abogado, mediador e intercesor ante el Padre, nos dice que los que oran de pie son hipócritas
y que debemos, por lo tanto, orar de rodillas. Y más concretamente cuando estamos en casa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre mentalmente, como la oración en los tiempos de Elí, donde Elí pensó que aquella mujer que estaba orando estaba borracha y no, estaba abriendo los labios, pero la oración era en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por lo tanto, en nuestra casa, siempre que podemos, debemos buscar el lugar adecuado para doblar nuestras rodillas y tener la oración en secreto. Pero no todas las oraciones pueden ser de rodillas. Por ejemplo, si vas caminando, no vas a pararte y postrarte de rodillas para tener la oración. Puedes ir caminando, yendo en el auto por la carretera, trabajando. Podemos orar mentalmente, estando como estemos. Porque lo importante es que podamos elevar nuestra mente a través de la oración hacia nuestro Padre Celestial. No hay que ser fariseos, no hay que ser hipócritas. ¿Podemos orar de pie? Claro que podemos orar de pie. ¿Podemos orar sentados? Claro que podemos orar sentados. ¿Cómo? Cuando vamos caminando o yendo por la carretera en el auto, o estamos trabajando, si estamos de pie, podemos orar de pie. Si trabajas sentado, puedes orar sentado. Lo importante es que podamos orar mentalmente, estemos como estemos. Otra forma, cuando vamos de visita a un hogar y oremos, debe ser de rodillas. Porque se puede. Debe ser de rodillas. Y además, en voz alta. Porque es una oración donde debe ser escuchada por las personas que estén presentes y puedan responder amén, en este caso concreto, a la oración. Tenemos también la experiencia de Saúl Pablo en su despedida a los hermanos de Mileto, y que lo hallamos para ir de lleno al tema en Hechos capítulo 20, versos 36 al 38. Hechos capítulo 20, versos 36 al 38, en esa despedida de Pablo a los hermanos en Mileto. Nos dice así, bajo la inspiración divina: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Es evidente de que en un lugar público, donde Pablo estaba despidiéndose de los hermanos de Mileto, no hizo la oración de pie, la hizo de rodillas y oró con todos ellos. ¿Entendemos? Y todas esas oraciones, si las hacemos en forma correcta, son escuchadas. Todas esas oraciones en señal de humildad, que cuando podemos doblar nuestras rodillas, las doblamos, son escuchadas. La respuesta vendrá de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es que oramos de una forma correcta y que pueda ser aprobada esa oración. Muchos piden bendiciones materiales. Cuidado, porque el diablo también tiene poder para hacer milagros. Debiéramos pedir discernimiento espiritual. Debiéramos pedir sabiduría para poder entender su palabra, sabiduría para estudiarla y sabiduría para poderla enseñar a otros, para poder recibir bendiciones espirituales, para que se puedan cumplir las palabras
Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hemos visto algunas formas de orar, pero hay otra pregunta. ¿Cómo debemos orar en la iglesia? ¿Cómo debemos orar en el lugar escogido de culto, donde supuestamente estamos en la presencia de Dios, en la presencia de Elohim y queremos adorarle? ¿Cómo? No olvidemos nunca que todos los templos fueron levantados para adorar al Rey del universo. Si todos los templos fueron levantados para adorarle, es evidente que debemos tener también la humildad suficiente para poder dirigirnos en oración en forma humilde, de rodillas, postrados. Los ángeles se postran, amigo y amiga. Los ángeles que no han cometido pecado se postran ante la majestad del cielo. Nosotros que somos pecadores, somos arrogantes, y por lo que veo la gran mayoría oran de pie, como los fariseos de aquella época, a los cuales el mismo Redentor dijo que eran hipócritas. Por lo tanto, ¿cómo deben ser las oraciones en la iglesia? ¿Dónde? Como es un lugar público, todas las oraciones deben ser hechas en público, es decir, en voz audible, precisamente para que pueda ser escuchada por toda la congregación. En la iglesia, si tú vas a la iglesia y tienes una oración privada, esa oración es personal y nadie puede escucharla. ¿Entendemos? Y la gran mayoría en las iglesias oran de pie, otros oran sentados. ¿Qué respuesta hallamos en la misma Escritura? ¿Qué respuesta hallamos para aquellos que oran de pie o aquellos que oran sentados? ¿Qué respuesta, repito, hallamos en la misma Escritura? Volvemos otra vez a Mateo capítulo 6, verso 5, y allí nuestro Creador y Redentor dice que son anatemas, que son hipócritas. Es duro decirlo, pero es la realidad, amigo y amiga que me escuchas. Si decimos que somos creyentes, debemos tomar la palabra y considerarla punto por punto para poder andar en los caminos que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando en una iglesia, en un lugar de culto, en una reunión misionera espiritual, se reúnen varios hermanos y hay un momento de oración, todas las oraciones deben ser de rodillas, porque aquel que ora de pie, en la Escritura, en palabras del mismo Jesús, en palabras del mismo Yeshua, en palabras del mismo Redentor, dice que son hipócritas. Entonces, si son hipócritas, ¿puede estar Dios, Elohim, en medio de ellos? Yo no digo nada más que lo que está expuesto, hermano y hermana, que me escuchas. El mismo Yeshua dijo, y Mateo lo registró, y después los editores lo separaron en capítulos y en versos. Y en Mateo capítulo 6, verso 5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Los hipócritas, ¿cómo oraban? Oraban de pie en las sinagogas. Oraban de pie en las iglesias. Resumiendo a la primera pregunta,
siempre que se pueda de rodillas, para no hacer como los hipócritas. Y cierro la primera pregunta con esta pregunta al mismo tiempo. ¿Cuántos hipócritas modernos hay? ¿Cuántos hipócritas modernos hay, verdad? Lunes, miércoles, viernes y sábados a las 13, Punto de Encuentro. Un programa para ti y tu familia en esta misma emisora. Te esperamos. Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descarguen materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Vamos a meditar ahora en la segunda pregunta. ¿A quién debemos orar? Y es evidente que la respuesta debe ser hallada también en la Sagrada Escritura. Volvemos otra vez a las buenas nuevas de Mateo, capítulo 6, verso 9. Mateo capítulo 6, verso 9 nos da la respuesta hacia quién debemos orar. Y nos dice así: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Y después sigue toda la oración, ¿verdad? Por lo tanto, todas nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre. Todas. No podemos decir nuestro Señor Jesús o al Espíritu Santo, no. Todas las oraciones deben ser dirigidas al Padre. Debemos aprender a orar si todavía tenemos dudas, amigo y amiga que me escuchas. De ahí la importancia de la oración. Debemos salir de los engaños. Si te estás congregando en algún lugar donde las oraciones son de pie, levanta tu voz como atalaya, levanta tu voz como trompeta y di que las oraciones deben ser de rodillas, porque estamos en la casa de culto levantada para adorar a Dios. Hasta que te echen. Y hay que mantenerse firme. La majestad del cielo también fue despreciado, perseguido. Los discípulos igual, despreciados, perseguidos, muertos. Pero nosotros queremos un evangelio de paz. Como no denunciamos los errores que se están cometiendo, vivimos cómodamente. Pero los atalayas del tiempo del fin, los atalayas del tiempo del fin, los Elías del tiempo del fin, deben restaurar todas las verdades que hallamos en la Escritura. Le cueste lo que cueste, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Lamentablemente, la gran mayoría de pastores se oponen a que un laico les llame la atención. Son tan humildes que no aceptan que un laico les pueda decir: pastor, lo que usted está haciendo está mal. Rápidamente sale el viejo hombre que tienen delante todavía en sí, y vienen los desprecios, las calumnias hacia el hermano o hacia la hermana que se atreve a llamar la atención al pastor asalariado o al pastor que recibe los diezmos de una feligresía dormida y que está atemorizada por ese hombre. Por lo tanto,
todas las oraciones deben ser dirigidas al Padre. Él es el Elohim verdadero. Nadie le ha podido ver por causa del pecado y por lo tanto todo vino a través de nuestro Creador y de nuestro Redentor. Por tal motivo hay que tener mucha reverencia, mucho temor cuando vayamos a orar, porque vamos a dirigirnos al Todopoderoso. Y el Todopoderoso no es una persona cualquiera para llamarle, como he escuchado, papito o Diosito. Esas palabras no pueden salir de nuestros labios porque vamos a dirigirnos al Elohim Todopoderoso. Por lo tanto, la segunda pregunta, ¿a quién debemos orar? La respuesta la hallamos, como hemos meditado, en Mateo capítulo 6, verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahora vamos a responder a la tercera pregunta. ¿En el nombre de quién deben ser hechas las oraciones? Yo he escuchado oraciones y he leído, porque mantengo contactos a través de Facebook, como también de WhatsApp, con personas de diferentes lugares, y a veces me mandan oraciones, y veo que las oraciones se dirigen al Padre, y después terminan diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar, si yo me dirijo en el principio al Padre, como tiene que ser la oración dirigida al Padre, no puedo repetir al terminar, te lo pido en el nombre del Padre, porque ya me dirigí a Él. Entonces, ¿dónde hallar el modelo bíblico para poder hacer las oraciones correctas y saber en el nombre de quién deben ser hechas todas nuestras oraciones? Abrimos las buenas nuevas de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 13 y 14. Allí Juan, bajo inspiración divina, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Son palabras del mismo Yeshua, del mismo Jesús, al cual Juan, el discípulo amado, lo transcribe en ese evangelio que lleva su propio nombre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, por lo tanto debe ser en el nombre del Hijo. No dice nada más. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por lo tanto, como hemos visto en estos dos primeros pasajes bíblicos, todas las oraciones deben ser dirigidas al Padre, pero pidiendo o acercándonos al Padre a través del Hijo, a través de ese Jesús que usted conoce, de ese Yeshua que yo menciono, porque su nombre era hebreo, y Jesús no es hebreo. Jesús es una imposición de la Iglesia Católica Apostólica Romana como nombre de Jehová, Señor, Dios y Cristo. Por lo tanto, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estoy leyendo Juan capítulo 14, versos 13 y 14. Veamos un poquitín más adelante. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 16,
versos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Una vez más, el mismo Redentor insta a sus discípulos y nos insta hoy a nosotros, a través de estas buenas nuevas de Juan, a que nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre, pero pidiendo las cosas en su nombre, en el nombre de Yeshua. No menciona para nada a ninguna otra persona. Para nada menciona a otra persona. Deben ser las oraciones dirigidas al Padre y en el nombre del Hijo. ¿Por qué? Veamos la respuesta también. Porque solamente tenemos un mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5 nos dice: porque hay un solo Dios, hay un solo Elohim, y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua el Mesías justo. ¿Entendemos? No hay nadie más entre el Padre y nosotros. Tenemos un mediador. Veamos Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Tenemos un sumo sacerdote, no hay más. Tenemos un sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Entendemos? Solamente hay un mediador, solamente hay un sumo sacerdote y solamente tenemos un abogado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Pasaje que posiblemente muchos sepamos de memoria. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, hombre. ¿Entendemos? Si solamente hay un abogado, si solamente tenemos un mediador, si solamente tenemos un sumo sacerdote, es evidente de que no hay nadie más entre el Padre y nosotros. Porque de haber habido otra persona no diría yo un mediador o un sumo sacerdote. Dirían que habrían dos mediadores, dos abogados, dos sumos sacerdotes, pero no. La Biblia menciona solamente uno. Y de Génesis hasta Apocalipsis hallamos solamente que la deidad está compuesta solamente por el Padre y por el Hijo. Y es en esa condición que yo debo de entender la forma correcta para poder hacer la oración. Si solamente tenemos un mediador, si solamente tenemos un sumo sacerdote, si solamente tenemos un abogado, en las mismas buenas nuevas de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, dice lo siguiente: Yeshua le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Más claro, como decimos en España, agua. Más claro, agua.
No hay nadie más que nos pueda llevar al Padre, no hay nadie más. No hace falta una tercera persona, no. Nosotros podemos acudir directamente al Padre a través del Hijo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo haré. Hasta ahora nada habéis pedido al Padre, pedid y recibiréis. ¿Por qué? Porque, repito, ante la importancia de la oración, Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, si yo me dirijo al Padre en la oración, debe ser hecha en el único nombre bajo la tierra dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo. En el nombre del Hijo. ¿Quién era? ¿Quién era el Verbo? ¿Quién era la palabra? ¿Quién era Elohim hecho carne? Y Él, como hombre, nos da las instrucciones, las enseñanzas, para que nosotros podamos, en este caso concreto, poder realizar las oraciones en forma de vida, en forma correcta, para que esas oraciones puedan llegar hasta el trono de la gracia. Y nos sigue diciendo, en el mismo libro de Juan, capítulo 15, verso 7, una condición para poder recibir la respuesta. Una condición para que esas oraciones lleguen hasta el trono del Padre. Estoy convencido que en nuestra ignorancia, muchas oraciones que no hacíamos en forma correcta han llegado hasta el cielo. Pero cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Escritura me indica que es pecado. Por lo tanto, si hoy estamos aprendiendo algo con relación a cómo deben ser las oraciones y despreciamos los consejos bíblicos que hallamos en ella y seguimos con las tradiciones de la Iglesia, seguimos con las tradiciones del pastor, con las tradiciones de los ancianos, con las tradiciones de los dirigentes, y siguen orando de pie, y siguen pidiendo en otra persona que no sea el Hijo, y la oración, aunque sea dirigida al Padre, no esperen recibir respuesta, o mejor dicho, no esperen que la oración traspase el techo, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y el mismo Yeshua, en estas buenas nuevas de Juan, el capítulo 15, que lleva como título Yeshua, la vid verdadera, en el verso 7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hay dos condiciones, hermano y hermana, para que las oraciones puedan ser escuchadas y puedan ser respondidas conforme siempre a la voluntad de nuestro Padre Celestial. La primera, si permanecéis en mí. ¿Cómo yo puedo permanecer en Él? Bueno, lamentablemente, la sociedad en la cual vivimos, excepto aquellos que dicen que son ateos, que no son ateos, siempre creen en algo. La gran mayoría dice que son cristianos, pero no permanecen en Él. Son cristianos de nombre. Son cristianos que no estudian la Escritura. Son mesiánicos igual de nombre, que no estudian la Escritura. Se dejan llevar simplemente por ese fanatismo y por esa sensación de conocer cuando en realidad
están muy lejos de que la Escritura sea un punto de vida para ellos. La condición para que la oración sea escuchada y sea respondida conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial es si permanecereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En primer lugar, debemos permanecer en Él. Permanecer en Él significa ser obediente. Y algunos dicen, no, tú eres un legalista. No, yo no soy ningún legalista. Soy una persona que intenta amar a aquel que dio su vida por mí. Y Él me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y en esos mandamientos está todo reflejado su carácter. Y Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si me amas, si dices que me amas, guarda mis mandamientos. ¿Para qué? Para que sus palabras permanezcan en nosotros. Y es en ese binomio, en esa relación de amor entre nosotros como pecadores y aquel que dio su vida por nosotros, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, estudiamos la Escritura, la obedecemos, la ponemos en práctica, somos hijos de Él, hemos salido del mundo, hemos muerto al pecado, hemos dejado de ser todo lo que antes éramos, somos ahora nuevas criaturas. Entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Entendemos? Y en el verso 9 de Juan capítulo 15 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lunes, miércoles, viernes y sábados a las 13, Punto de Encuentro. Un programa para ti y tu familia en esta misma emisora. Te esperamos. Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descarguen materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Así que en estas buenas nuevas, en este Evangelio de Juan, capítulo 15, Yahshua, la vid verdadera, Él nos dice las condiciones mediante las cuales nuestras oraciones pueden ser escuchadas y pueden ser respondidas de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Verso 7. Verso 10 del mismo capítulo 15 de Juan. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en el verso 14 nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O somos amigos o somos enemigos de Él. Porque, repito, no hay nadie más
solamente hay dos clases de personas: las personas del bien y las personas del mal. No hay término medio. Desde la entrada del pecado, obedientes o desobedientes. Y él dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y aquellos que no obedecen no pueden ser amigos de él porque están desobedeciéndole, y por tal razón se convierten en enemigos. Y los enemigos no tienen nada que ver con la verdad, porque son enemigos. De ahí la importancia en este tiempo del fin. Si me estás escuchando en estos momentos en nuestra sintonía radial, o estás viendo este programa, que espero después editarlo y convertirlo en video y subirlo al canal, si estás congregándote en algún lugar donde las oraciones son hechas de pie o sentados, levanta tu voz como trompeta. Alza tu voz como trompeta. Anuncia con esa humildad, pero con ese poder de lo alto, a tu dirigente, para que las oraciones sean hechas conforme al modelo establecido, que deben ser hechas de rodillas, dirigidas al Padre y en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y para ir concluyendo la meditación de hoy, y en esa condición de saber que las oraciones deben ser dirigidas todas al Padre, que mientras podamos, y sobre todo en las iglesias, en las visitas misioneras, en todos los lugares que podamos, deben ser hechas todas de rodillas y deben ser dirigidas al Padre en el nombre del Hijo. ¿Entendemos? Deben ser dirigidas al Padre y en el nombre del Hijo. Y es en esa condición, hallamos Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. En esa condición, amigo y amiga, no hay ninguna otra que no sea bíblica. Todas las oraciones deben ser dirigidas al Padre, deben ser de rodillas y al mismo tiempo en el nombre del Hijo. Y en esa condición, Mateo, en el capítulo 7, versos 7 y 8, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esa es la forma de orar, hermano y hermana, amigo y amiga. Hay algunos que dicen: no, ora por mí. Sí, yo puedo orar por ti, pero ¿qué estás haciendo tú para que pueda ser escuchada y respondida la oración? No sé si nos damos cuenta, de nada sirve orar si yo no pongo mi actitud en lo que estoy pidiendo en la oración para que pueda ser escuchada y respondida. De nada sirve orar mientras yo sigo como antes. La Escritura me dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muchos tienen problemas familiares. Ministro, y como ministro, sé las vicisitudes, los problemas que están pasando matrimonios, ¿no? Sobre todo matrimonios que dicen que son creyentes y tienen incompatibilidad de caracteres. El marido grita, ofende a la esposa grita, ofende al esposo. Lamentablemente, ninguno de los dos son creyentes, porque precisamente ser creyente significa, o ser cristiano significa ser semejante a Cristo. Si es mesiánico y tú dices que eres mesiánico,
ser mesiánico significa ser semejante al Mesías. Y el Mesías nunca levantó la voz, nunca perdió el control, nunca se puso nervioso, porque él revelaba el carácter de su Padre. Por lo tanto, de nada sirve que uno ore por ese matrimonio si el matrimonio no está dispuesto a humillarse y a reconocer cuáles son los errores de ambos, pedirse perdón, conceder el perdón el uno al otro, y el perdón significa abandono de lo que ha pasado. No hay que decir, bueno, yo te perdono, pero no olvido, no. El perdón significa olvidar lo que hemos hecho y empezar una nueva trayectoria, para que haya reconciliación. Eso es en el caso de matrimonio. Otros oran por salud. Hermano, ore por mí que estoy enfermo, estoy enferma. Estaré orando por ti, hermana. ¿Quieres alguna ayuda? No, hermano, no, solamente la oración. De nada sirve orar si no está dispuesto a saber la causa de su enfermedad. Porque todas las enfermedades vienen como consecuencia de una violación a las leyes de la salud. Así que, por mucho que uno ore, no hay respuesta. Y si hay respuesta, cuidado, porque Satanás también tiene poder para hacer falsos milagros y permanecer que la persona aparentemente esté sana y siga haciendo lo de antes, no hay cambio en su vida, y por lo tanto esa oración no ha sido respondida bíblicamente hablando, porque no reúne las condiciones para que sea respondida. Y la majestad del cielo dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. No tan solamente tenemos que orar y pedir, tenemos que buscar. Si estoy enfermo, debo saber la causa de mi enfermedad. Si tengo problemas con mi esposa o con mi esposo, debo saber la causa del motivo de esa discusión o de esa incompetencia de caracteres entre los dos. Y tenemos que llamar y se nos abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Entendemos, amigos y amigas, hermanos y hermanas que me escucháis? Repito para ir terminando la meditación de hoy, de nada sirve orar si yo no siento el deseo de cambiar por el motivo que sea de la oración. Si es un problema familiar, debo orar para poder ver cuáles son los problemas familiares, cuáles son aquellas cosas que yo haya hecho mal para pedir perdón a mi pareja. Y entonces, sabiendo la causa de dicha anomalía, pedirle perdón por ese motivo y pedir perdón a nuestro Padre por haber ofendido a mi pareja. En esa condición, la otra parte tiene que estar en condiciones de aceptar el perdón y la reconciliación tiene que venir porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pedid, buscad y hallaréis. Lunes, miércoles, viernes y sábados a las 13, Punto de Encuentro. Un programa para ti y tu familia en esta misma emisora. Te esperamos. Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descarguen materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar.